Muy buenos días. La Universidad Tecnológica Regional del Sur de Tecash, Yucatán, de la carrera TC1 en Contaduría, tiene el honor de presentar el siguiente video de la materia Fundamentos de la Auditoría, Unidad 3, Planeación y Papeles de Auditoría, sobre el tema Planeación de la Auditoría Financiera, impartido por el docente José Joaquín Navarrete Moguel. El siguiente video estará a cargo de los alumnos del cuarto cuatrimestre Grupo B, Olalde Jiménez Andrea Guadalupe, Puc Cajún Tristán Alberto, Román Ramos Lisset y Pot Justine del Rosario, su servidora. A fecha 6 de diciembre del 2020. En este video hablaremos del tema papeles de trabajo, en la cual se observarán conceptos de esta unidad que tiene como fin cerrar esta misma, de manera que el docente verifique el conocimiento adquirido. Los conceptos a explicar en este video son las siguientes: auditoría financiera, plan de auditoría y un ejemplo de plan de trabajo de auditoría. Por consiguiente, se explicarán lo que es papeles de trabajo, la importancia, la propiedad, clasificación, la estructura de los papeles de trabajo y por último, un ejemplo claro de los formatos de cédulas, sumarias, de detalle y analítica. Bien, empecemos. Una auditoría financiera es la revisión y verificación exhaustiva de los estados financieros, cuentas y documentos contables de una empresa, con el fin de emitir una opinión técnica y profesional. Usualmente este proceso de auditoría se elabora bajo el marco de las normas internacionales de auditoría. Por medio de la auditoría financiera, una empresa u organización es susceptible de evaluación o análisis. Una entidad auditora, ya sea interna o externa, observa fehacientemente la documentación económica y contable. El auditor financiero constata que los resultados obtenidos mediante una auditoría contable son válidos y útiles. Los objetivos que busca la auditoría financiera es que las conclusiones de auditoría deben contar con una base real, en la que se muestre credibilidad respecto de las acciones acometidas por la empresa. Aporta credibilidad frente a terceros de sus cuentas anuales y sus distintos valores y cifras de ventas. Las principales características de una auditoría financiera es la revisión de documentación y operativa económico-contable de la sociedad. Los contenidos contables y económicos evaluados deben respetar la normativa vigente en el territorio en que opere la empresa. Favorece al descubrimiento o a la aparición de casos de fraude o mala praxis gestora. Alternativamente, esta modalidad se ha transformado con el paso del tiempo en una herramienta útil en el mundo empresarial. El plan de auditoría es un plan de acción que documenta qué procedimientos seguirá el auditor para validar que una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento. Un plan de auditoría describe las actividades y los detalles acordados de una auditoría. El auditor jefe debe preparar el plan de auditoría con un enfoque basado en riesgos, con base a la información del programa de auditoría y en la información documentada entregada por el auditado. El plan debe facilitar la programación en el tiempo y la coordinación eficiente de las actividades de auditoría con el fin de alcanzar los objetivos. En el plan de auditoría se establecen aspectos tales como qué se va a auditar, alcance de la auditoría, procesos a examinar, duración de la auditoría, quiénes serán los auditadores.
El plan de auditoría es la guía de lo que se va a hacer en una auditoría interna o externa y deberá de hacer referencia contra qué normas se va a auditar. Se trata de una agenda cerrada en donde se detalla qué requisitos de la norma se auditarán a lo largo de la jornada de auditoría. Un ejemplo de un plan de auditoría es este. Aquí podemos ver los objetivos que busca esta auditoría, los alcances que tendrá, los procesos a auditar, los documentos que se van a utilizar para auditar, el auditor, quiénes son los auditores en esta ocasión, los responsables, las fechas y los horarios en que se llevará a cabo la auditoría. Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos en los cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de la auditoría, también los resultados y las pruebas realizadas. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas o en otros medios como los disquetes. Sin incurrir al exceso de copiar todo el archivo, los papeles de trabajo son la evidencia del análisis, comprobaciones, verificaciones, interpretaciones en las que se fundamenta el contador público para dar sus opiniones y juicios sobre el sistema de información que se ha examinado. Los papeles de trabajo constituyen un medio de enlace entre los registros de la contabilidad de la empresa que se está examinando y los informes que proporciona el auditor. Algunos papeles de trabajo son elaborados por el propio auditor y se denominan células. Otros son obtenidos por medio de sus clientes o por terceras personas. Estas son las cartas, certificaciones, estado de cuenta, confirmaciones, entre otros papeles. Pero al constituirse en pruebas o elementos de comprobación y fundamentación de la opinión, se incorporan al conjunto de evidencia que constituye en general los papeles de trabajo. El cumplimiento de la segunda norma de auditoría referente a la obtención de evidencia suficiente y competente queda almacenada en los papeles de trabajo del auditor. La importancia que los papeles de trabajo tienen para el auditor es que estos son la base para que se forme una opinión y también para tener posteriormente su propia responsabilidad profesional. Es absolutamente indispensable dejar asentado que la propiedad absoluta e irrestricta de los correspondientes papeles de trabajo es del propio auditor que ha realizado el examen, sujetos solamente en el uso de dichos papeles de trabajo y de la información en ello que se contienen en ellos, a las exigencias del deber ético de secreto profesional que todo auditor posee. Los papeles de trabajo son de suma importancia para el auditor, ya que de ellos obtendrá toda la información que se requiere para que pueda elaborar el dictamen, elaborar las cartas de observaciones. Además, sirve como fuente de información posterior a las autoridades fiscales. También comprueban que el auditor realizó un trabajo de calidad profesional, además de demostrar que cumplió con todas las normativas establecidas y que sirven de guía para la realización de futuros trabajos, entre otras cosas. Los papeles de trabajo serán propiedad del órgano de control por contener evidencia de trabajos de auditoría realizada por su personal. Por lo tanto, su guarda y custodia serán responsabilidad de los auditores, y para evitar riesgos de que se extravíen o sean utilizados indebidamente por terceras personas, las direcciones de auditoría deberán archivarlos en un sitio designado especialmente para ello, de preferencia que sea bajo llave. Cabe mencionar que por ser propiedad del auditor, él los prepara y es prueba material del trabajo efectuado. Y porque pueden contener datos que pueden considerarse confidenciales, él está obligado a mantener una discreción absoluta al respecto de la información que estos papeles contienen. Clasificación. La clasificación se divide por dos tipos, que uno es por el uso y el segundo es por el contenido. El uso se divide por archivo de auditoría y archivo permanente. El archivo de auditoría contiene información únicamente del ejercicio que se revisa, como ejemplo, planeación, programa de trabajo, cédulas
y confirmaciones. Archivo permanente. Contiene información de carácter histórico, legal, y un ejemplo sería manual contable, acta reconstructiva, modificaciones, control de pérdidas, controles de prestaciones o declaraciones. Y por su contenido se divide por 5, que está la hoja de trabajo, que es la relación de cuentas que muestran los saldos y movimientos durante el periodo determinado. Las cédulas sumarias, después está las cédulas sumarias, que es aquí donde se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones de área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto por examen. Las cédulas sumarias o de detalle es la que se muestra la integración de una cuenta específica. Las cédulas analíticas, que es aquella donde se detallan la información obtenida, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Cédulas memorando es la que se muestra las observaciones de cada uno de los rubros producto de la revisión efectuada. Cédulas de ajuste o reclasificaciones es la que se muestra la relación de movimientos contables necesarios para una correcta presentación de las cifras en los estados financieros. Después pasamos a la estructura de los papeles de trabajo. Bueno, la estructura se debe contener los requisitos mínimos siguientes, que debe estar el nombre de la compañía sujeta al examen, el área que se va a revisar, la fecha de auditoría, la firma inicial de la persona que prepara las cédulas y quienes llevan a cabo la supervisión en sus diferentes niveles. Luego está la fecha en que la célula se prepara, un adecuado sistema referente dentro del conjunto de papeles de trabajo, cruce de información indicando las hojas donde procedan y las hojas a donde pasan, marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones, fuente de obtención de información, los saldos ajustados en los papeles de trabajo de cada cédula analítica debe concordar con las sumarias y estas con el balance de comprobación. Y eso sería todo lo que requiere en la estructura de un papeles de trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo de un formato de cédulas sumarias o de detalle o analítica. Bueno, aquí se representa como, así empieza con el nombre de la empresa, que es Industria Sandina S.A., el nombre de la cédula, que es Balance General de Activos, el índice 1, la fecha de auditoría, que es auditoría a diciembre 31 de 2000 A, los responsables, el que lo elaboró y el que supervisó. También está el nombre de las cédulas como disponible, inversiones, deudores, inventarios, propiedades, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros, valoración, los totales. También está en la otra columna el saldo de diciembre 31 al año anterior, el saldo de diciembre 25 año en el examen, ajustes de reclasificación donde está el debe y haber, el saldo de diciembre según auditoría, los totales. Aquí está la fuente del balance general, el significado de las marcas, el cuerpo del trabajo, eso es todo, donde está el nombre de las cédulas hasta el saldo de según auditoría. Esto sería todo el cuerpo del trabajo. La conclusión, que los activos presentan en forma razonable recursos de la empresa. Y así se estaría dando un ejemplo de ejemplificando un formato de cédula sumaria. En conclusión a este video, se puede decir que es de vital importancia conocer cada uno de estos conceptos, ya que su impacto en la contabilidad es muy importante. De manera que el alumno le da la oportunidad de buscar
la forma de implementarla en otras áreas de la contabilidad. Esperemos que les haya gustado este video y con esto terminamos y concluimos esta unidad. Gracias.